¿Sí se escucha bien? No, empieza a sonar. Primero, gracias por invitarme. Voy a hablar despacio para los maestros y las maestras que vayan a tomar notas, que vayan a hacer alguna anotación, que quieran llevarse las memorias de la plática. La batalla que tenemos delante no es fácil. Tenemos que traer siempre una libreta lista para preparar nuestros conocimientos, prepararnos frente al reto que tenemos. Yo voy a hablar una plática hoy que se denomina México 2018, retos y perspectivas para la educación. Le voy a pedir permiso aquí a los camaradas porque yo voy a repasar el peteo, pero ya en otra dimensión, porque estamos en el 2018, no estamos en cualquier momento de la historia de su país, de su territorio. Vamos a tratar de, por un momento, no llamarnos mexicanos, ya que no somos mexicanos. Les llaman mexicanos, pero el nombre real de ustedes es Anahuac. Y Morelos, de hecho, convoca al Congreso, al primer Congreso, Anahuaca, no mexicano. Y el Anáhuac, nuestro territorio, el Anáhuac, nuestro territorio, según Guillermo Marín, iba desde el sur de Nicaragua hasta Canadá. Lo que significa que no deberemos decirle más a los niños en la escuela que los Estados Unidos nos despojaron de la mitad del territorio, porque realmente todo el territorio que hoy ocupa los Estados Unidos nos pertenecía completamente. Nos pertenecía completamente. Y la invasión inglesa desplaza a nuestros hermanos Sioux, piel rojas, mohicanos, que eran las culturas del territorio de la náhuatl que estaban en aquella parte. Acá estaban los mijes, los zapotecas, los mixtecas, los chatinos, los guaves, etcétera, etcétera, etcétera. Somos un territorio con muchas culturas, muchas. Sin embargo, en el proceso de construcción del liberalismo capitalista, tomaron el nombre de una de esas culturas, la cultura mexica, y se la aplicaron a todo el territorio, negándole a las otras culturas a tener ningún tipo de representación, ni siquiera en los símbolos patrios. Porque la bandera del territorio de la náhuatl trae una imagen que pertenece a la cultura mexica. No le dice nada a ninguna de las otras culturas. Yo cuando veo en las escuelas a los niños zapotecas marchando con la bandera, me pregunto, ¿será que esos zapotecas se preguntan qué significa eso que están cargando? ¿Y será que saben que no tienen nada que ver con su cultura? Porque lo ideal sería que la bandera de acá tuviera un Quetzalcóatl. Ahora sí, ese pertenecía a todos, porque era parte de nuestra Totelcayol, nuestra filosofía, o la cruz del Quetzalcóatl. No estoy diciendo que reneguemos nuestra bandera, estoy diciendo que el niño tiene derecho a reconocer la verdad de su historia, a saber realmente quién es y cómo se llama y cuál es su cultura y cuál es su nombre. Porque estamos diciendo que el 1 de enero vamos a hacer un cambio, pero ¿un cambio de qué? ¿Qué vamos a cambiar? Se vienen a las pláticas y no se traen libretas y lápiz para escribir. ¿Un cambio de qué? ¿Qué vamos a cambiar? No lo digo como crítica, lo digo como análisis. Me imagino que ustedes se dan cuenta que AMLO no tiene cómo cambiar 500 años de dominación en 6 años. Y lo que está ocurriendo en el mundo hoy es muy, muy, muy peligroso. Y no tenemos ni conciencia de lo que está ocurriendo. Acaba de ganar casi la elección en Brasil un fascista. 50 millones de brasileños votaron por un fascista. Y dentro de esos 50 millones de brasileños que votaron por el fascista, hay muchísimos de los 40 millones que Lula sacó de pobreza.
Ya en Brasil tuvieron un gobierno que defendía a los intereses de los más humildes. Construyeron universidades, como dicen que van a hacer acá. Elevaron el salario mínimo, como dicen que van a hacer acá. Bajaron el precio del combustible, como dicen que van a hacer acá. Lula eliminó un poco la corrupción, como dicen que van a hacer acá. Lula gobernó 2 mandatos, sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza. Y ese país acaba de votar otra vez por el fascismo. Prepárense porque en 6 años regresarán. Ríanse, regresarán si la escuela no hace lo que le toca. No piensen que el dinosaurio se fue asustado a su cueva a chillar, como el cuento de Monterroso, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Esperen 6 años y me van a hacer un cuento. Si no es que el dinosaurio, porque lo van a invitar a la mesa, porque tenemos un gobierno decente que quiere hacer un gobierno de coalición, el dinosaurio se va a sentar a la mesa. Apenas este se equivoque, se va a virar y le va a arrancar la cabeza y le va a poner ahí en la silla a quien él quiera, y nosotros vamos a empezar a quejarnos de nuestra mala suerte. Estoy tratando de desarrollar la siguiente idea. Ya no podemos seguir jugando al peteo. Necesitamos cambiar la escuela. Lo repito, ya no podemos seguir jugando al peteo para allá y al peteo para acá. Se acabó el peteo. El peteo se concibió cuando no estábamos en el gobierno. Ahora estamos en el gobierno. El peteo ni siquiera se pensó para tomar el gobierno. Tuvimos que tomar el gobierno sin el peteo. ¿Sí o no? Porque las escuelas no se sumaron a la campaña para arrebatarle al dinosaurio el pastel. El peteo estaba en la comprensión lectora, el peteo estaba en el aprendizaje de las matemáticas, el peteo andaba en la reconquista de la comunalidad, en lo que otros se organizaron para arrebatarle el gobierno al sistema. Por eso le puse a esta conferencia México 2018, retos y perspectivas de la educación. ¿Seguimos con lo mismo? ¿Seguimos con los mismos proyectos? Profe, ¿cómo se hace un proyecto? Unos talleres de proyecto. Yo tengo la certeza de que el problema nuestro no es un proyecto educativo, es un proyecto de nación. Nosotros necesitamos articular la escuela con un proyecto de nación. Nosotros necesitamos dirigir el norte de la escolarización hacia un proyecto de nación. Nosotros necesitamos que el trabajo de los maestros se organice en función de crear un sujeto histórico que tenga un proyecto de nación que construir. Por eso me pareció excelente que el tema del TEA de este año fuera sujeto histórico. Porque por primera vez somos un sujeto histórico en el gobierno. Antes éramos un sujeto histórico en la calle a patadas y a pedradas con la policía, expulsado de la posibilidad de realmente dirigir el timón de la nación. Ahora somos un sujeto histórico en el gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos discutiendo de la evaluación educativa y de la derogación de la reforma. Realmente se lo digo con toda conciencia, lo que más me preocupa de la derogación de la reforma educativa es que cuando la deroguen pensemos que ganamos. Me preocupa que los maestros salgan gritando, no pasó, sin darse cuenta que nuestro problema no es la reforma de Peña, sino la escuela que teníamos antes de la reforma de Peña. Me preocupa que pensemos realmente que la reforma de Peña Nieto vino a afectar a la educación. La educación ya estaba muy deprimida, no formaba sujeto histórico, no daba conciencia histórica, era una educación pequeño burguesa, mediocre, aniquiladora de la identidad, aniquiladora de la conciencia histórica. Esa es la educación que teníamos, ¿o no? Porque hay una pregunta que hacerse. Si la escuela funcionaba bien, ¿por qué este pueblo no se puso de pie antes?
Porque un pueblo que lo están esclavizando y no se levanta, tiene que virarse críticamente hacia sus instituciones educativas y preguntarle, ¿ustedes qué están haciendo con nuestros hijos que están siendo educados para la opresión y ni siquiera se dan cuenta? Andan por las esquinas gritando gol y disfrutando María Desamparada y la Rosa de Guadalupe. Realmente estamos analizando la reforma educativa. Me pregunto, ¿realmente? Incluyo a nuestros dirigentes sindicales, a todos. ¿Estamos analizando el modelo educativo? ¿Estamos viendo lo que nos están proponiendo o estamos diciendo que la reforma no sirve y no tenemos ni idea técnica de en qué nos sirve? Este es el libro de matemáticas de primer grado, que por encargo de una zona, nosotros estamos analizando el libro, criticando el libro, y ellos quieren que nosotros elaboremos un libro para primer grado. ¿No? Primero hay que estudiárselo y ver técnicamente lo malo que está. No estoy diciendo que está malo porque no enseña matemáticas. Este libro enseña matemáticas, no se confundan, no son tan tontos. Los libros de español enseñan a leer y escribir, no nos confundamos. Pero cuando uno agarra el libro de matemáticas y ve las imágenes que están usando para que el niño cuente, y el niño está contando caramelos de Sams, y yo le comentaba a Guillermo Marín el otro día, ayúdame a construir imágenes porque necesito que los niños de primer grado empiecen a contar Tlaloc, Quetzalcóatl, dulces tradicionales del Istmo, por regiones. El niño puede a través del libro de matemática acercarse a una cultura. Si yo vuelo el libro de matemática y no huele a Anáhuac, significa que es un libro de matemática que está vaciado de cultura y que el niño no se puede reconocer en el texto, ¿sí o no? O sea, es un libro que lo mismo sirve para un niño chileno, que para un niño argentino, que para un niño mexicano. No me sirve. Necesito libros llenos de cultura, de conocimiento ancestral, de emancipación, de conciencia histórica. Pero vaciaron los libros de todo eso. Les voy a leer el segundo ejercicio del libro. Porque quiero escoger el segundo. Yo voy por acá y todos están igual. Pero dice el segundo ejercicio del libro de matemática para el niño mije, zapoteca, mixteca, chatino. Se llama la caja de sorpresas. Le dan una caja al niño con sorpresas adentro. Trabajen en pareja con su caja de sorpresas. ¿Quién tiene más cosas? La palabra cosa es interesantísima porque es como la palabra güey, que no dice nada. Anota cuántas cosas tiene. Tacha quién tiene más. ¿Cómo sabes quién tiene más cosa? ¿Que no nos damos cuenta que detrás de eso hay una filosofía del tener? ¿Del poseer? ¿Que no estamos educando a un ser humano o es una vaca que no tiene conciencia del texto? Yo le decía a alguien, imagínate que en vez de poner cosas ahí, yo pusiera objetos culturales. Pudieran ser dulces típicos. Imagínense que yo le preguntara al niño, en vez de preguntarle quién tiene más cosas, yo le dijera, deseamos compartir dulces típicos con los amiguitos nuevos del aula. ¿Quién tiene más para compartir? Esto parecería un juego, pero estoy educando una ética desde el aprendizaje del conteo en matemática primer grado. Anota cuántos dulces tienes para compartir con tus amiguitos nuevos del primer grado, porque se acaban de conocer. Y el que está haciendo el libro tiene que saber que hay niños que no se conocían y se están conociendo. Y puedo hacer que esto sea incluso un ejercicio no a nivel figurativo, sino a nivel concreto.
Puedo pedirle a los niños que cada uno me traiga 3 dulces típicos y armo mi caja con elementos concretos para que cuenten objetos concretos. Y puedo llevar al niño a contar y después a compartir con el amiguito. Nos están vendiendo una educación que desarrolla el individualismo, la competitividad, el deseo de tener cosas. Pero esa crítica no las hacemos. Seguimos usando el libro y nos preguntamos, ¿y cuándo la sección 22 nos va a hacer un libro? Como si para hacer un libro de matemática primer grado nos hiciera falta alguien. Estamos hablando de algo muy fácil para un maestro. Diseñar sus propios ejercicios, sus propios libros. Que yo le diga a un niño de 4º grado, Xochitl fue al mercado a comprar manzanas con 100 pesos, ¿cuántos kilos compró? Me parece una pérdida de tiempo. Porque yo pudiera decirle, Xochitl fue al mercado a comprar manzanas con un salario mínimo, ¿cuántos compró? Y Xochitl tendría 2 informaciones básicas, sabría cuál es el salario mínimo. Y si soy intencionado, pondría el salario mínimo del 2018 y después pondría el salario mínimo del 2000. Para que buscara el precio de la manzana en el 2000 y en el 2018. Y preguntara por qué subió. Y después le pudiera poner con toda intención un ejercicio que dijera, Vicente Fox fue a comprar con el salario de un día limones, ¿cuánto compró? Y la niña tendría que preguntar cuánto gana ese. Y te preguntaría por qué gana tanto, qué produce. No produce nada. El papá de Xochitl es albañil y hace casa. Y la niña empieza a preguntarse su realidad y a decir, pero es injusto que alguien que no produce nada gane tanto dinero y alguien que produce casas tenga que estar pasándola tan mal. Hace falta mucha inteligencia para eso, pero hace falta conciencia. Si yo le digo a un niño de 5º grado, Pemex produce 120,000 millones de dólares al año. Si somos 120 millones de mexicanos, ¿cuántos dólares nos tocan? Inciso B, ¿dónde se meten los dólares? El niño empezaría a contar su realidad y no a contar un número abstracto. La ciencia en la escuela pequeño burguesa de la dominación y el despojo de la conciencia se abstrae de la realidad para concentrarse en una ciencia castrada de la ideología, porque no quieren a un niño consciente que se organice y luche por sus derechos, quieren que sepa matemática, pero que no sepa su realidad. No podemos seguir jugando al peteo en el 2018 porque solo tenemos 6 años para convertir a esta victoria en algo permanente. Los maestros de secundaria tienen que saber que los niños que tienen sentados hoy en la clase van a votar en el 2024. Y no podemos jugar si en el 2024 vamos a tener que estar tocando puertas para enamorar gente, para que vote por nosotros. Así no se hace una revolución, así no vale la pena. Mejor que nos maten a todos de una vez. No tenemos que hacer política en la escuela. Lo que tenemos es que enseñar la realidad. Para que el niño, conociendo su realidad, tome partido. Porque nadie que conozca la realidad de lo que nos están haciendo y no pertenezca a la clase oligarca, se autotraiciona. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es el reto fundamental de la escuela oaxaqueña? Porque estoy en Oaxaca. En el 2018, yo diría, educar un sujeto histórico. Y convertirnos en sujetos históricos, porque consecuentemente, marxista como soy, me doy cuenta que el maestro, en lo que educa al sujeto histórico, se convierte en sujeto histórico, porque estoy claro que los maestros con los que vamos a hacer la tarea todavía no son sujetos históricos. Estoy claro que muchos maestros no somos sujetos de la historia, somos arrastrados por las circunstancias, arrastrados por las cosas que pasan. Y si alguien nos dice no voten, no votamos. Y resulta que después gana el dinosaurio y nos arrebatan el yepo.
Porque el dinosaurio apenas llegó nos quitó el yepo. ¿Sí o no? Y nosotros ayudamos a eso por nuestra falta de conciencia histórica y por nuestra incapacidad para pensar la realidad de forma crítica y emancipada. A veces seguimos órdenes de cualquiera que está ahí jugando con nuestro futuro. No somos capaces de tomar decisiones conscientes y saber cuándo una decisión va contra nuestros propios intereses de clase. Y evidentemente todavía seguimos siendo una clase. Aunque hay quien se enoja y no quiere que hablemos de proletarios, de burgueses y de clases sociales y de lucha de clases, nosotros somos clases y somos la clase que va perdiendo. Aunque no les gusten los términos que más desnudan la explotación. No nos gusta hablar de proletarios, y menos de proletarios de todos los países unidos. No sé qué va a pasar si no lo hacemos con el loco que han puesto los gringos ahí de presidente de Roma. Porque este es un loco, misógino, suicida, ignorante, cavernícola y estúpido. No piense que dice todo lo que dice porque no, es estúpido. Y nos puede llevar a todos a la destrucción. Porque es un tonto con un dedo nuclear. Y la clase obrera discutiendo si me evalúan o no. Si derogan o no. Bueno, la pregunta que voy a tratar de responder hoy, ¿qué es el sujeto histórico? No voy a responder qué es el sujeto histórico para todos los tiempos, porque el sujeto histórico tiene carácter histórico concreto. Y es lo primero que quiero dejar claro. Todo sujeto histórico pertenece a una época y es capaz de orientarse en su época. Eso significa que cuando Montezuma II no salió a aniquilar a los castellanos esperando a ver qué ocurría en el encuentro entre los castellanos y los tlaxcaltecas, porque él pensaba que si los tlaxcaltecas aniquilaban a los castellanos, pues resolvía la mitad de su problema. Y si los castellanos aniquilaban a los tlaxcaltecas, también resolvía la mitad de su problema y salía ganando. Y al final lo que ocurrió fue que los castellanos y los tlaxcaltecas se pusieron de acuerdo y marcharon todos junto con la gran Tenochtitlán. Eso quiere decir que Montezuma II no tuvo conciencia histórica porque no supo reconocer a su verdadero enemigo. Si yo pienso que mi enemigo es mi compañera, si yo pienso que mi enemigo es el director, si yo pienso que mi enemigo es el supervisor, yo no tengo conciencia histórica, yo tengo intereses personales que dirigen mi praxis. Si yo me la paso peleándome con mis compañeros, creando divisiones, poniéndoles alcadillas al peteo, usted no tiene conciencia histórica, usted lo que tiene es una ignorancia personal que evita que usted resuelva su problema histórico. ¿O no? Porque tu enemigo está ahí checando como tú te revientas a mordidas con el otro muerto de hambre de al lado. No lo digo en el sentido ofensivo, lo digo en el sentido de que somos los ninguneados. ¿No? Los ningunos, los nadie. Los que no aparecemos en la historia. Somos las estadísticas. Si las estadísticas no toman conciencia, seguirán siendo estadísticas para siempre. ¿Cuál es la característica fundamental que el peteo debe asumir en el 2018? Que es un proyecto emancipador que busca formar un sujeto histórico y una conciencia histórica. No podemos seguir discutiendo que si Auschwitz, que si Brunner, que si el aprendizaje significativo, que si la comprensión lectora. Esas son herramientas, no son el objetivo final. No podemos confundir el método con la filosofía. No podemos confundir la técnica con el objetivo final porque perdemos la batalla enredados en la técnica y nos metemos en un tecnicismo que ahogará el destino final emancipatorio que perseguimos. Tendremos que darnos cuenta que en la escuela o somete o libera. No hay términos medios. No hay términos medios.
Y todavía ayer en el evento que fuimos, andaban los muchitos con la bandera para allá y para acá, como hace muchísimo tiempo. Y yo le decía a los camaradas, ¿por qué no cambiamos nuestra concepción de honrar a la matria mexicana? No es la matria, no es la patria, es la matria, porque es mujer, hembra, sexuada, femenina, gesta, pare, produce. Es la matria. Se nos hace difícil salir del ritual pequeño burgués que nos han metido por 500 años en la cabeza. La clase, la planeación de la clase, los invito conscientemente a que ya no planeen más clases. Dios, pónganle a esa cosa planeación de la emancipación, para que usted sepa lo que está planeando. El plan emancipatorio, el plan del sujeto histórico, actividad emancipatoria, cultural, musical, bailable, actividad emancipatoria de las matemáticas, emancipación a través de la lengua oral y escrita. Hay que cambiarle el nombre a las asignaturas que no nos dicen nada, nos vuelven zombies del sistema, serviles a la clase burguesa, que nos obligó a construir una escuela alienada y alienante. No estamos frente al mismo peteo de siempre. Por primera vez estamos en el gobierno después de los gobiernos cardenistas. Vencimos al neoliberalismo, le ganamos el gobierno, pero cuidado, no tenemos el poder, no se confundan. El poder lo sigue teniendo Televisa, TV Azteca, Cruz Azul, América, El Chavo del Ocho, Bob Esponja. Ellos siguen teniendo el poder porque ellos tienen la atención del pueblo oprimido. El pueblo oprimido no tiene la atención en el libro histórico, no es Paco Ignacio Taibo, desgraciadamente, el que llama la atención del pueblo oprimido en masas. Desgraciadamente no nos convoca Elena Poniatowska, nos convoca el Chavo del Ocho, la Rosa de Guadalupe. Entonces no tenemos el poder, no nos confundamos, camaradas, porque solo tenemos 6 años para dar en el clavo. Maestros, intendentes, padres, dirigentes, sindicales, obreros, taqueros, todos tenemos solo 6 años, porque la tristeza y la pesadumbre que nos va a caer encima si nos dejamos robar esta victoria nos va a durar 500 años más. ¿Sí o no? Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo se construye el poder? No hay poder sin conciencia histórica. No hay poder sin saber. Si usted piensa que sin ese hombre no puede vivir, usted es una esclava satisfecha y feliz. Usted no tiene ningún poder. Pero si tú piensas que tú puedes vivir sin ese hombre, pero que libremente decides estar con él porque quieres construir con él una vida, tú tienes poder porque eres dueña de ti, de tu destino, de tus emociones y de tus sentimientos. No hay poder sin sabiduría y no hay poder sin libertad de pensamiento. Necesitamos que la escuela eduque a un niño que pueda pensar en estado de libertad y no de sometimiento. Y nuestra escuela es una escuela sometedora, alienante. Su reglamento, su candado en la puerta, el director con su carota, hay que pedir permiso para verlo. Todo es una cosa inventada por el sistema de dominación para que la dominación y la diferencia se convierta en algo natural. Yo estoy diciendo cosas para meditar. No se lo tomen personal y no se enojen. Es para pensar. No sea que por ahí salga uno de los autores del TEA a enojarse conmigo por lo que yo estoy diciendo. Aquí todos estamos en la misma trinchera y todos corremos el mismo peligro.
Todos estamos a merced del sistema imperialista neoliberal del despojo. Todos somos esclavos explotados, satisfechos y felices. Y lo más interesante, estoy diciendo, no hay poder sin conciencia, no hay poder sin conocimiento. El problema de conocer la historia no es que si usted no conoce la historia la vuelve a repetir. El problema de conocer la verdadera historia es que si usted no conoce la historia no tiene ningún poder. Si usted no conoce la historia suya, usted no tiene identidad, no sabe de dónde viene, no sabe quién es y no sabe hacia dónde tiene que marchar. Y nosotros no somos un pueblo de indios, somos un pueblo de dioses. Somos una de las 6 culturas madres del planeta, tal vez la más antigua. En el Anáhuac en nuestro territorio, surgieron disímiles culturas, diferentes culturas, y todas esas culturas tenían una misma base filosófico-espiritual, nuestra Totelcayol. Eso significa que el experimento que quisieron hacer los europeos con la Unión Europea, nosotros lo teníamos hace miles de años de forma natural. Muchas culturas diferentes, viviendo bajo el mismo régimen de libertad, de espiritualidad, de comprensión filosófica de la realidad. Y nosotros no tuvimos que eliminar pasaporte porque no teníamos eso. Nosotros éramos el modelo de naciones que el mundo tiene que reconquistar. No solo nosotros, también China y otras culturas. Estoy hablando ahora de nosotros. Entonces, ¿qué es poder para un pueblo oprimido? Fíjense cómo lo voy a decir. Cuando un pueblo oprimido conquista el poder, cuando conquista la conciencia de su explotación. Si un pueblo oprimido no tiene conciencia de su explotación, no tiene poder ninguno, se arrodilla, se esclavista, te dice mande patrón, te pone la mesa en la novela, se roban el agua, usted no hace nada porque usted está con su fútbol, usted está con los hábitos que el sistema te inoculó. Entonces, estoy diciendo, un pueblo oprimido solo puede conquistar el poder si conquista la conciencia de su estado de explotación. Porque cuando el pueblo conquista la conciencia de su explotación, empieza entonces a cuestionarse su propia vida. Incluso se cuestiona su propia felicidad. Porque si tú sabes que tienes 500 años de dominación sobre la mujer, ya no te vas a poner a soñar con casarte en una iglesia de blanco con un anillo, porque te das cuenta que ahí también hay dominación y escupes sobre el anillo, escupes sobre la ropa blanca y sobre muchas cosas más. Y dices, yo me quiero casar frente a la estatua de Zapata o de Tupac Amaru o de Juárez con un huipil y un machete y voy a jurar defender mi patria hasta las últimas consecuencias. ¿Tú no estás dispuesto a luchar conmigo? No, mami, yo lo que quiero es 14 de febrero. Pues te largas. Que yo no quiero un hombre guapo, quiero un hombre consciente que me ayude a liberar a mi país. Cuando aparece la conciencia histórica, tú te cuestionas hasta tu propia felicidad. Tus estados de satisfacción te los cuestionas. Porque entonces empiezas a descubrir todas las maneras que el sistema tiene para dominarte, para someterte, para entretenerte, para que no hagas lo que tienes que hacer. ¿Me estoy explicando? Ahora imagínense que la escuela tiene que hacer eso. Y alguien me va a preguntar, ¿y cómo se hace? ¿Y yo qué madre sé? ¿Cómo puedo saber cómo se hace? Si nos estamos emancipando a la vez. Nos estamos liberando a la vez. ¿A quién le vas a preguntar? ¿O piensas que alguien ya se liberó y va a regresar a liberarte a ti? ¿O piensas que el CD22 tiene una bola de cristal? Así lo tenemos que hacer. No, hombre, lo tenemos que hacer.
a riesgo de nuestros propios errores. Fíjense cómo se lo digo. Lo tenemos que hacer y ni siquiera sabemos cómo hacerlo bien. Ya el término hacerlo bien te pone duda y te aniquila el espíritu de lucha. Hay que hacerlo, compañero. Y la revolución se hace con lo que se tiene, con lo que se sabe y con lo que se puede. Nunca se puede hacer con lo que se querría, porque el querría no existe. Entonces tienes que hacer un proyecto desde tu propia ignorancia. Llevas 200 años sin leer nada, pero ya te diste cuenta de lo que te hacen, empiezas a leer, empiezas a escribir y vas a hacerlo de una forma que no te agrada, empiezas a hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que lo haces mejor, hasta que te vuelves un especialista de la emancipación. Una de las cosas que más me preocupa del peteo es que se convirtió en un proyecto y no en un acto emancipatorio. Comenzó en una idea y terminó en un escrito que se le entregó a alguien, ahí se acabó la emancipación. Me preocupa porque volvimos a burocratizar. No se puede burocratizar. La lucha contra el imperialismo tiene que ser ágil, creativa, flexible. Y todavía había alguien que se sentaba en una oficina y tenía el valor de leer lo que los otros esclavos estaban haciendo para liberarse y decirle, así no. ¿Con qué derecho desde una oficina le dices a alguien que está allá enfrentándose a los miedos de la historia? ¿Con qué derecho le vienes a decir desde tu oficinita? Así no se escriben los objetivos. Entonces el peteo se convirtió en un acto burocrático de escribir objetivos, de escribir acciones. Hay que quemar todo eso junto con la reforma educativa. Mi pobre amiga, cuidado, pasa todo por allá. A dejar los libros. ¿Está bien? Fíjense lo que estoy diciendo. Junto con la reforma, tenemos que quemar al mal peteo, al proyecto educativo del peteo. Ahora tenemos que hacer por primera vez fundar una escuela emancipadora y emancipada. Fundación de la escuela emancipadora y emancipada. No es un proyecto de escuela, es un proyecto de nación ético, libre, pensante, creativo, antisistémico, antiimperialista, anticolonialista, antineoliberal y antimachista. ¿Y todo eso se puede hacer juntos? Sí, se puede. ¿Cómo se hace? No sé, inventa. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. ¿Y cuál es el principio? Aquí no hay principio. Si quieres un principio, empieza por el año 1519, a emanciparte desde ahí. Si quieres un principio, empieza en el 1519. Ahí está el principio de todo lo que tienes que aniquilar con la escuela nueva. Es que no recuerdo qué pasó. ¿Y qué pasó después? Somos un pueblo de dioses. De las 6 culturas madres, las voy a mencionar. China, India. Chequen, no voy a mencionar Europa y Estados Unidos. Que llore Trump, él no es una cultura madre, él es un migrante. Cuando Trump dice vamos a hacer un muro para los migrantes, hay que apoyarlo y sacarlo afuera y hacerle un muro para que no vuelva a entrar, porque el migrante es él. Ese es nuestro territorio. No somos migrantes, ese es nuestro territorio. Y hay que reclamarlo, como mismo Bolivia está reclamando una salida al mar. Ese es nuestro territorio. Tenemos que reclamar y reivindicar el derecho de los Sioux, de los piel roja, de los moicanos, a regresar a su tierra con dignidad. Está bueno ya de mentiras históricas. Pero si yo no le enseño eso al niño en la escuela, si yo lo que le enseño al niño en la escuela, la historia que el sistema me da, el mismo sistema de explotación me está dando el libro de historia, ya eso es sospechoso.
El mismo sistema de explotación me da el libro de cívica y ética, ya eso es sospechoso. Entonces yo les decía, culturas madres, China, India, Egipto, Mesopotamia. Egipto, Mesopotamia. Nosotros, los anahuacas, y los incas. Dice Guillermo Marín que los incas y los anahuacas emergemos culturalmente de un tronco común. Si eso logra demostrarse, nada más habría 5 culturas madres, no 6. Pero hasta ahora se reconocen a los incas y a los anahuacas, nosotros como cultura madre. Yo soy un anahuaca taíno. Yo soy un anahuaca taíno. No soy cubano, soy anahuaca taíno. Porque si me dices cubano y tú eres mexicano, hay una frontera, yo no puedo pasar sin pasaporte y encima me vas a decir que yo no puedo platicar de educación aquí porque este no es mi país. Te aclaro, este es mi territorio como tuyo. Tú eres un anahuaca zapoteca, mixteca, yo soy anahuaca taíno y este es mi territorio. Yo no me tengo que regir por la lógica de la dominación, por la lógica del imperialismo que dinamitó nuestro territorio en países y ahora para pasar de mi territorio a mi territorio tengo que pedir permiso al poder explotador. Pasaporte y visa de los rateros de la historia para que el hombre libre pueda pasar de un lado de su territorio al otro. Esto hay que explicárselo al niño en la escuela. Le explicamos al niño el periodo fundacional de nuestra madre cultura antes de la llegada de los rateros, violadores y asesinos españoles en 2, 3 clases y nos pasamos toda la primaria, la secundaria y la prepa hablando de los últimos 500 años. Y somos una cultura de 7.500 años. Incluso la historia que damos de los últimos 500 años la damos mal. Incluso celebramos la independencia. Hay varias cosas que discutir. Primero, independientes no somos, ¿o sí? No. Segundo, cuando sacamos a los españoles de aquí, en 1823 se acabó la dominación española. No se confundan. Expulsamos a los españoles del poder político, pero la escuela seguía en manos de la Compañía Lancasteriana, Católica, Apostólica y Romana. Significa que la misma ideología que trajeron los españoles seguía educando a nuestros hijos después que los españoles se fueron. Hubo que esperar a las reformas de Benito Juárez para que nos regresaran a la escuela. Yo a veces digo a los muchachos, deberíamos celebrar un poquito la independencia con las reformas de Juárez. Cuando le dijimos a la iglesia, me regresas mi tierra, me regresas mi escuela y te largas del poder político. Porque hasta ahí seguíamos siendo el mismo país a servicio de la misma ideología, de la misma lógica. ¿Se lo enseñamos así a los muchachos? No. Después se instaló el porfiriato. ¿Eso no lo pueden hacer después? Incluso los americanos le habían propuesto a Juárez y después le propusieron a Sebastián hacer el ferrocarril. Y hay una frase de Sebastián que a mí me golpea porque me parece muy clara, que Sebastián dice: entre la debilidad y el poder mantengamos en medio el desierto. Sebastián sabía que si autorizaba el ferrocarril se iban a tragar a este país. Porfirio le da un golpe de estado a Sebastián e inmediatamente el proyecto del ferrocarril, que lo hicimos nosotros para que nunca fuera nuestro. Lo hicimos nosotros, como hicimos las iglesias,
que nunca fueron nuestras, fueron del poder dominador, pero las construimos nosotros para servirle a ellos sus espacios de la dominación. Porfirio entregó este país en la Revolución del 17, en la Constitución del año 1917. Voy a decir esto con mucho cuidado porque es un aprendizaje de la historia que no deberíamos olvidar. En la Constitución de 1917 se estableció que los recursos del subsuelo pertenecían a este pueblo. Y aun cuando eso estaba en la Constitución, hubo que esperar a Cárdenas 38. El Cárdenas gobernó hasta el 40. Hubo que esperar a Cárdenas para que esto se pudiera convertir en una realidad. Significa que podemos cambiar el tercero constitucional y establecer principios para la escuela emancipadora. Y eso no significa que se va a convertir en un hecho. No se confundan. Ya tenemos la experiencia histórica de hacer una constitución al servicio del pueblo y hubo que esperar hasta un Cárdenas para que se volviera realidad la nacionalización de los recursos del subsuelo. Recuerden quién asesinó a Madero. Que no se nos olvide la historia. El asesinato de Madero se fraguó en la embajada gringa porque cometió el pecado de aumentar un poquito los impuestos sobre el petróleo. Y ya estaba aprobada en la Constitución que los recursos del subsuelo eran nuestros. Y a Madero se le ocurrió subirle el impuesto a las empresas petroleras para ver si ganaba un poco de dinero. Y lo asesinaron. Y planearon su asesinato en la embajada del dinosaurio. Porque el dinosaurio no fue el que ustedes derrotaron. Ustedes derrotaron al Chihuahua, que está al servicio del dinosaurio. Y el dinosaurio chifla. Y el Chihuahua va. Mande, patrón. No se confundan. El dinosaurio está checando con su cara déspota y misógina de güero. Me voy a atrever a explicar algo con mucho cuidado y delicadeza. No quiero herir susceptibilidades. Yo soy maestro, estoy aquí invitado como maestro y estoy dando una conferencia de pedagogía crítica, filosofía de la educación. Y si me voy a referir a la filosofía de la educación, me tengo que referir al contexto histórico de la escuela y es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de no salirme de los hechos, para que no digan que yo estoy afectando a nadie ni criticando a este país con ideas locas. Yo estoy haciendo un resumen de los hechos históricos. No sea que aparezca un hijo de dinosaurio por ahí luego enojado por lo que yo dije. Yo no estaba cuando se pasó eso lo hicieron ellos. Está claro, ¿no? Pero voy a decir algo muy interesante para que todas las maestras y los maestros que estamos aquí lo meditemos. Dice el gobierno elegido, el que va a entrar el 1 de diciembre, que va a ser un gobierno austero. Me parece excelente. Pero eso no molesta al dinosaurio. Al dinosaurio le va de madre. ¿El qué? Él tiene su limusina. Está diciendo que va a ser un gobierno que va a acabar con la corrupción. Eso no molesta al dinosaurio. Pero está diciendo que va a hacer 2 refinerías. Cuando construyan esas 2 refinerías, ¿qué intereses se van a afectar? ¿Cuál es el país del mundo que le compra a este hermoso territorio Anáhuac el petróleo y nos vende la gasolina? Imagínense que ustedes me vendieran limón y yo le vendiera a ustedes jugo de limón. Es evidente que ustedes lo que se ganan vendiéndome limón lo van a perder comprándome juguito porque el juguito es más caro porque se le agrega la tecnología y todo lo que ustedes saben. Si los habitantes de este maravilloso territorio anahuaca, si los anahuacas construyen refinerías,
¿quién se va a enojar? ¿Qué intereses se van a afectar? Si el nuevo presidente estimula la producción en el campo y dejamos de comprar manzanas gringas, ¿quién se va a enojar? Más del 80% del comercio de este territorio es con el dinosaurio. Si nosotros intentásemos desconectar nuestra maquinaria económica del servilismo en que estamos ahora sometidos, ¿quién se va a enojar? Mucho. ¿Por qué el dinosaurio no quiere a Nicolás Maduro? ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro y su pueblo heroico de Venezuela con los recursos naturales? ¿A quién se los quitaron? ¿Por qué Hugo Chávez y Nicolás Maduro llenaron aquel país de universidades y de salud? Miles de médicos cubanos allí curando de gratis. Y luego los médicos venezolanos se van a la protesta contra los médicos cubanos. Por supuesto, se les acabó el negocio y la cobradera. Llegó el otro que no cobra y el pobre ¿con quién se va? Y el dinosaurio enojado. Al dinosaurio no lo enojó el programa de salud de Hugo Chávez. Al dinosaurio no lo enojó el programa educativo de Hugo Chávez. Al dinosaurio lo que lo enojó fue que Hugo Chávez y su pueblo nacionalizaron el petróleo de la faja del Orinoco. ¿Y a quién creen ustedes que se lo quitaron? Luego mandaban petróleo a Cuba. Y Cuba le mandaba médicos. Cuba no tenía cómo pagar el petróleo. Y como países hermanos le dijo, ok, me das el petróleo, te mando médicos, te mando maestros. ¿Cuánto vale que te curen a un hijo y te lo salven de la muerte? Ponle un precio. Y luego empezaron a decir que Venezuela estaba regalando el petróleo. Y ahora le están haciendo una guerra a Venezuela, quieren derrotar a Nicolás Maduro. Y todavía tengo maestros que me dicen, yo no me quiero parecer a Venezuela. ¿No te quieres parecer a Venezuela? No. Arrodíllate. Simple. ¿No te quieres parecer a ningún país libre? Arrodíllate. Mientras el dinosaurio no vea en peligro sus intereses, tú no correrás peligro. ¿Quién creen ustedes que construyen las armas con las que el narco mexicano se asesina uno a otro? Aquí no hay fábricas de armas. ¿De dónde vienen? ¿Acaso piensan ustedes que los narcotraficantes mexicanos cruzan la frontera, asaltan las armerías gringas y se traen las armas para acá? No, hombre. Hay una pregunta que nunca nos han respondido. ¿Cómo esas armas llegan a las calles de este país? Porque el negocio de las armas produce $400,000 al año, $400,000 al año. Las armas son un negocio. La guerra es un negocio para el imperialismo. Y nuestros pueblos se asesinan con las armas que ellos construyen y venden ilegalmente a los narcos que ellos mantienen. ¿O no? Si acabamos con los narcos se van a enojar. Ese es su negocio. Lo digo con la convicción. Por ahí anda una entrevista al hijo de Pablo Escobar por internet, que es un muchacho bien informado, y él decía, siempre hablan de los narcos mexicanos y de los narcos colombianos, ¿por qué nunca mencionan a los narcos de Estados Unidos? Cuando la droga llega a Estados Unidos, ¿a quién se la vendemos? ¿A los carteles gringos? ¿Quiénes son los que distribuyen la droga en Estados Unidos? ¿Nosotros? Son ellos, y lo que produce el verdadero dinero es la venta menudeo. ¿Por qué nunca se dice quiénes son los que en Estados Unidos se ocupan de la distribución, de la venta y de la recaudación del dinero que produce el negocio de la droga? No saben. No conocen. Conocen y saben, pero es su negocio. Recuerden el escándalo cuando nos enteramos que el gobierno gringo estaba comprando armas con dinero de la droga para la contrarrevolución nicaragüense, que no se les olvide. Y ahí fue que nos dimos cuenta
que el dueño del negocio de la droga era el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden ese escándalo. Tendrían ellos que explicarnos en qué momento le cedieron el control de la droga a las bandas. En qué momento voluntariamente les dio un ataque de conciencia y entregaron el control de un negocio tan lucrativo como este. Entonces, aquí tengo que decir algo fundamental. El aliado más importante de la dominación no es el miedo, como algunos autores argumentan. El aliado más importante de la dominación es la ignorancia de los explotados. No es que todos tengan miedo, es que somos ignorantes en masa y no tenemos ni idea de lo que está pasando. Porque si supiéramos, hasta el miedo se nos quitaba. Entonces, yo quisiera explicar ahora cuáles son las características que yo veo en el sujeto histórico. Voy a tratar de explicar sujeto histórico porque esto sirve como metodología para el proyecto emancipador escolar. El primer elemento básico es: todos los proyectos que vamos a hacer tienen un mismo propósito: educar un sujeto histórico. ¿Sí o no? No queremos que sepa matemática, queremos que sea sujeto histórico y usamos la matemática como una vía para cumplir nuestro objetivo. No queremos que desarrolle pensamiento matemático, nosotros queremos que desarrolle conciencia histórica, pero para eso desarrollamos el pensamiento matemático en la dirección de la conciencia histórica. No queremos que tenga comprensión lectora, queremos que tenga comprensión de la realidad, pero para eso usamos la comprensión lectora como camino para llegar a la comprensión de la realidad. No sea que nos quedemos en el acto de la comprensión lectora, en el acto del pensamiento matemático, en el acto del conocimiento de la geografía y nos volvamos a quedar sin sujeto histórico de nuevo. Lo dije muy rápido, David. ¿Está claro, no? Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las características de un sujeto histórico? Eso es lo que quiero explicar ahora. Voy a explicar como yo lo veo, ¿sí? Hay otros conferencistas, hay otros autores, todos estamos tratando de aportar a esta batalla desde nuestra experiencia, desde nuestra comprensión y desde nuestras ideas. Todos son bienvenidos, ¿sí? No hay una ruta única, no hay una comprensión única, no hay una explicación única. Hay muchas comprensiones, muchas explicaciones que se van a unir en la lucha por la emancipación. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Estamos hablando de una epistemología inclusiva, emancipada, emancipadora. Estamos hablando de una cosmovisión que se abre a todas las cosmovisiones que están luchando contra la hegemonía del imperialismo. Su hegemonía en el plano de la ciencia, en el plano de la conciencia, en el plano de la construcción histórica del sujeto histórico, en el plano del consumo, en el plano de la producción, en el plano de la literatura, del arte, de la filosofía, en todos los planos de lo humano, nos vamos a enfrentar a ese sistema con una propuesta nuestra que tiene que ser múltiple, diversa. Quiero que quede claro para que yo no sea la respuesta al problema, porque sé que no lo soy. ¿Qué es sujeto histórico? Voy. Voy a poner un ejemplo para comenzar. Las últimas elecciones. Derrotamos al dinosaurio. Felicidades. ¿De qué tamaño fue la victoria? Voy ahí. Votaron por el cambio 30 millones de personas. 30, 32, por ahí anda el Instituto Nacional Electoral. Pero en el territorio de la náhuatl, que hoy llaman México, pero que es el Anáhuac, hay 54 millones de pobres
y 6 millones en extrema pobreza. O sea, somos 60 millones pobres y solo la mitad votó por el cambio. ¿Qué significa eso? Maestros y maestras, que por cara que esté la gasolina, por cara que esté la tortilla, por grande que esté la montaña de muertos, de desaparecidos y de violadas, por terrible que esté la vida, hay pobres que no toman partido. Hay gente que no tiene casa, que no tiene techo, que no tiene comida y no sale a votar. Hay gente que tiene hambre, que tiene enfermedades, que tiene necesidades, que no tiene futuro, que no tiene agua, que no tiene petróleo, que no tiene minerales y no salen a votar. Pregunto, ¿en 6 años van a salir a votar? ¿Quién sabe? Imagínate cómo yo puedo saber eso. Segunda pregunta, ¿por qué no votaron? Alguien va a decirme, no tienen conciencia. ¿Por qué no votaron? Alguien va a decirme, les da lo mismo. ¿Por qué no votaron? Alguien va a decirme, están viendo fútbol. ¿Por qué no votaron? Alguien va a decirme, no tienen fe. Yo les voy a dar una respuesta muy dura. Les pido permiso porque va a ser muy dura la respuesta que voy a votar. ¿Por qué no votaron? Porque ellos no tuvieron y no tienen maestros ni escuelas. Fueron a las escuelas en las que los maestros no les enseñaron nada. ¿Por qué el excelso presidente no mencionó 3 libros? Porque tampoco tuvo escuelas. Cuando yo escuché aquella respuesta en la Feria del Libro de Guadalajara, yo no me pregunté por qué tenemos un presidente tan ignorante. Yo me pregunté, ¿quiénes le dieron la clase a este sujeto? En la primaria, en la secundaria, en la prepa, que viviendo en el territorio de la Náhuatl, donde vivió Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Elena Poniatowska, Jaime Sabines, etcétera, 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 pasó por la escuela. Y cuando le preguntaron ya de adulto, dime 3 libros, dice, ¿y ahora? ¿Qué sintieron esos maestros cuando vieron eso? Yo pregunto, ¿cuál es la única institución social que le puede dar al pueblo conciencia histórica? ¿Cuál? ¿Cuál es el único profesional que puede hacer algo por este pueblo para que nunca más se deje robar su futuro? ¿Puede haber revolución en este país sin ese profesional? ¿Creen ustedes que en 6 años vamos a mantenernos en la victoria si ese profesional y esa institución no se ponen a trabajar en serio para emanciparnos de la ignorancia y de la dominación del capital? ¿Creen realmente ustedes que con un proyectito de comprensión lectora vamos a lograr que esos 30 millones de pobres que no votaron se sumen al voto en 6 años? Porque les voy a poner ahora el otro análisis. Votaron 32 millones, pero muchos de los que votaron porque estaban hartos, no porque tenían un concepto real de lo que tenemos que hacer. Votaron porque le mataron un hijo, no porque tuvieran un proyecto de nación. Votaron porque estaban enojados por Ayotzinapa, no porque supieran cuál era el proyecto que AMLO estaba proponiendo. Y si quieren, anoten en sus cuadernos, votaron y no salieron corriendo a leerse un libro, salieron corriendo a ver la Rosa de Guadalupe, a ver Chivas contra América y a ver otra vez el Chavo del Ocho. La tarea que tenemos, compañeros, es inmensa. No hay revolución sin educación. Sin educación no hay revolución posible. Sin educación de la conciencia no hay pueblo emancipado. Sin educación de la conciencia no hay pueblo consciente. Sin educación de la conciencia no hay voto consciente. Y tenemos que saber que cuando se vota por hartazgo, no se está necesariamente votando por conciencia. Hay una diferencia entre el voto por estar harto y el voto de la conciencia. El voto de la conciencia es un voto de poder.
El voto del hartazgo no necesariamente es un voto de poder. Me preocupa que en 6 meses va a haber compañeros que van a decir, a mí este anglo me decepcionó, voté por él y todavía mi mujer no me ama. Porque tenemos la idea de que el 1 de diciembre se van a resolver nuestros problemas. Tenemos una comprensión muy flaca de la sociedad. Ahora la pregunta es, ¿cómo le vamos a enseñar al pueblo la comprensión filosófica de la sociedad? ¿Cómo, compañeros, nos vamos a preparar para nuestros propios errores? Porque el dinosaurio está con un hacha detrás de nosotros. Si nos equivocamos, nos linchan. Y lo triste es que nos vamos a equivocar. No es posible no cometer errores. Y algunos de los diputados que elegimos se nos van a corromper. Porque no los trajimos de Marte, no los sacamos de la nevera, no los descongelamos del televisor ético de la historia. Fueron sacados del pueblo que está educado en la lógica del imperialismo hace 500 años. Y hay muchos que van a resistir el cañonazo de dinero, pero otros no. Y vamos a descubrir un compañero electo por el pueblo que ya está haciendo tranza y otro que ya se pasó para el otro bando. Y vamos a decir, ay, todos son iguales. No vale la pena. Porque no tenemos una comprensión filosófica de la realidad, no tenemos una comprensión filosófica de la revolución, del acto de la emancipación como un acto de cultura, en la que todos nos vamos a tener que someter a una autoeducación. Porque el dinosaurio también está sentado aquí. El dinosaurio no lee, no estudia, no se prepara, no analiza. Los males del sistema no están allá afuera. Están sentados aquí con nosotros. Y a veces me peleo con un compañero y no le hablo y creo un problema en la escuela. Ya la escuela no puede funcionar. Ahí estoy trabajando para el sistema otra vez. Todos tendremos que purgarnos. Como dice el compañero Frei Beto, el pecado original sí existe. Y el pecado original es que todos nacemos en el capitalismo. Y por tanto, nacemos en el pecado del egoísmo, de la competitividad, de la ambición, del patrimonio, de la lógica del consumo. ¿Cómo vamos a acabar con eso? Con un proyecto de escuela cuyo norte sea un proyecto de fundación nacional, fundar una nueva nación sobre un acto educativo diferente. Nuestro peteo ya no es un proyecto de escuela, tiene que ser un proyecto de nación. Ahora, ¿qué es sujeto histórico? Ahí voy. Yo pienso que el sujeto histórico tiene al menos 3 características. 3. Las voy a explicar porque en el proyecto de fundación de la nueva escuela se pueden ir buscando esas características. La primera característica del sujeto histórico, la primera característica, en mi opinión, del sujeto histórico es que adquiere en la lucha, no sentado con los libros, adquiere en el proceso de la lucha conciencia histórica. Ahora, ¿qué es la conciencia histórica? A la conciencia histórica yo le agrego algunas características. Primero, conciencia histórica no es saber historia. Usted puede saber historia y no tener conciencia histórica.
Usted puede enumerar fechas y hechos y eso no significa que tengas conciencia histórica. Tú puedes escribir enormes libros de historia y no por eso significa que tienes conciencia histórica. Hay que escuchar a Paco Ignacio para saber. El primer rasgo, en mi opinión, de la conciencia histórica es que el individuo conoce el despojo. No conoce la historia, conoce el despojo. Cuando va a la historia, el individuo que tiene conciencia histórica descubre el despojo. El despojo de 4 cosas fundamentales. Nos han despojado de muchas, pero hay 4 cosas que son fundamentales. Primero, el despojo del territorio, porque ahí están los recursos, y no hay imperialismo sin recursos. No hay producción industrial sin materias primas. Pero el problema serio es que en el caso de nuestra cultura, al despojarnos el territorio, nos despojan a la misma vez de nuestra Totelcayolta. Como tal vez no me doy a entender cuando digo nuestra Totelcayolta, voy a decir nuestra filosofía. Voy a cometer un error histórico. Porque nosotros no teníamos filosofía, teníamos Totelcayolta. Y porque la filosofía occidental se aleja mucho de nuestra Totelcayolta. Nuestra Totelcayolta se parece más a una cosmovisión, a una comprensión del sentido de mi lugar en el universo y en la Pachamama. Pero fíjense, en la Totelcayolta nuestra, nuestro lugar en la Pachamama no era el centro. No nos concebíamos la especie más inteligente, nos concebíamos una especie más en equilibrio con las otras. Y en nuestra Totelcayolta, el jaguar era nuestro hermano y el puma era nuestro hermano. No los aniquilábamos, teníamos un sentido del respeto por la vida que se aprendía de forma natural. No había que en la Totelcayolta hacer proyectos de valores y educación en valores. Nos educábamos en valores de forma natural. En el sistema imperialista estamos obligados a hacer proyectos de formación de valores porque el sistema te educa de forma natural en antivalores. El sistema te educa en el egoísmo, en la ambición y todo eso. Entonces la escuela tiene que ver cómo rectifica a la sociedad y por eso tenemos que hacer proyectos de valores en la escuela. En la Totelcayolta no hacía falta porque había una total congruencia entre la vida social comunitaria y la escolar. Entonces nos arrebataron el territorio. Cuidado, camaradas. ¿Cuántos países somos en América Latina? 33. Anoten, 33 en América Latina. ¿Cuántas bases militares norteamericanas tenemos entre nuestros 33 países de América Latina? Según Atilio Borón, 80. 80 bases militares para 33 países. La pregunta es, ¿cuántas bases nuestras hay en Estados Unidos? Adivinen. Ninguna. Tenemos 80 bases de ellos acá y no hay ninguna base nuestra allá. Y pregunto, ¿por qué? Respuesta, anote, importante, nos están cuidando. ¿Profe de quién? Pues de los rusos. Profe, pero si los rusos nunca invadieron América, no importa. Si se les ocurriera, aquí están los americanos para que mueran por nosotros, defendiéndonos. ¿Ustedes se creen eso? No, ¿verdad? Pero con ese cuento nos engañaron todo el siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la política antirrusa de los Estados Unidos. Ahora se inventaron a los terroristas. Y ahora que según nos están protegiendo del terrorismo y según del narcotráfico, siempre tienen un pretexto para la colonización de nuestro territorio. La respuesta exacta. ¿Por qué tenemos tantas bases gringas?
por esto que tengo en la mano. En primer lugar, agua. Somos el continente de mayores reservas de agua del mundo. Según algunos cálculos, más del 40% de toda el agua del planeta dulce está aquí, en América. Busquen en internet con sus alumnos acuífero de Guaraní, el acuífero de mayor capacidad de regeneración del mundo. Lo tenemos nosotros. Busquen hoy en internet crisis del agua en Los Ángeles, crisis de agua en California, crisis de agua en los Estados Unidos. Para que comprendan, hay un estudio en Estados Unidos para llevar agua del acuífero de Chiapas hacia allá, y el Congreso mexicano acaba de aprobar una reforma del agua que concede los pozos por 30 años. Y según alguna gente me está diciendo y me está advirtiendo, de aquí al 1 de diciembre Peña Nieto va a firmar muchísimos contratos de venta del agua, se están apurando para hacerlo antes de que llegue Andrés al gobierno. Se sabe que las guerras del futuro van a ser por agua. Ya hay más de 40 países en el mundo en crisis por agua. Se puede vivir sin petróleo, pero no se puede vivir sin agua. Y esta botella que ustedes me trajeron aquí dice Bonafón. Empresas extranjeras. No piensen que los gringos traen el agua y nos la venden. Es el agua nuestra, que la embotellan y nos la venden. Se roban nuestra agua para las empresas mineras, para las empresas refresqueras, la contaminan, la vuelven Coca-Cola, que es un líquido que hace daño, y nosotros mismos compramos la coca, nos la tomamos y decimos, ¡ay, qué rica! Ya me hacía falta. Eso significa, compañeros, que cuando yo me tomo una Coca-Cola, estoy siendo solidario con la privatización del agua. Cuando yo me tomo un refresco, estoy siendo solidario con la privatización del agua. Y a veces salgo con un cartel, el agua no se vende, es un derecho humano, pero estoy tomando coca. Estoy repitiéndolo varias veces. Servimos al sistema con nuestros hábitos, servimos al sistema con nuestros gustos. Si nos vamos a emancipar, tendremos que comenzar a purgarnos nosotros mismos de los hábitos que el sistema nos ha educado a lo largo de 500 años, 525 años de dominación, despojo. Si yo compro la coca, estoy beneficiando con mi praxis a la dominación. Estoy siendo usado por el sistema. Yo quisiera usar solo el término sujeto histórico para nosotros, la clase obrera, al sujeto emancipado, liberado. Por tanto, para nosotros, sujeto histórico es un sujeto que conoce el despojo y por tanto no sirve al sistema que lo despoja. Tiene conciencia y dice, no, yo no, porque yo no voy a servirle al sistema al cual me estoy enfrentando. Entonces, sujeto histórico es desconocer el despojo del territorio, el despojo de la Totelcayolti y además el despojo de la voluntad. ¿Por qué pongo el despojo de la voluntad? Porque vinieron con sus creencias, nos impusieron su creencia. Como dice Eduardo Baniano en Las Venas Abiertas de América, cuando ellos llegaron, nosotros teníamos la tierra y ellos la Biblia. Nos dieron la Biblia y nos dijeron, cierra los ojos y lee. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Según ellos, si quieres algo, lo pides. Si no te lo dan, lo sigues pidiendo. Y si no, lo sigues pidiendo. Y si no,
cuando te mueras, se te da. No te preocupes, se te da que se te da. Y resulta que ahora le pedimos a una voluntad ajena con las manitos hacia arriba y mirando al cielo, a ver si nos cae del cielo la justicia, a ver si nos cae del cielo la milpa, a ver si del cielo nos cae y le bajan el precio al combustible y al limón, a ver si del cielo nos cae la libertad. Nos arrebataron la voluntad porque lo que tenemos que hacer, uniéndonos, organizándonos y luchando, lo pedimos. Por eso digo, nos arrebatan la voluntad. Y en cuarto lugar, pienso que nos arrebataron la comunalidad. El modo de vivir conectados unos con otros. En la comunalidad no nos conectamos unos con otros para usarnos. Nos conectamos uno con otro para vivirnos, para conocernos, para disfrutarnos, para compartirnos. La comunalidad es un estado colectivo en que el individuo nunca se desprende de su origen y de su raíz. El imperialismo es un estado individualista donde el colectivo fue aniquilado para dejarlo solo en un rincón luchando por su éxito personal. Por eso dije, lo primero que tiene que tener un sujeto histórico es conciencia histórica. Y conciencia histórica, dije, en primer lugar es conocer el despojo de esas cuatro cosas. El segundo elemento de la conciencia histórica, que para mí es fundamental, antes de decirlo quiero dejar claro, si en el proyecto tú vas a desarrollar la conciencia histórica, entonces significa que tú a través de la enseñanza de la física, la química, la matemática, la historia y el español, estás desarrollando la conciencia del despojo. No vas a escoger para español cualquier texto, vas a buscar los textos donde se expresa el despojo, vas a discutir el despojo, vas a contar en matemática el despojo, vas a estudiar en geografía el despojo, en historia el despojo, para que el niño salga de la escuela con la conciencia de que lo están despojando y que eso es de él y tiene derecho a defenderlo. Porque el chiste es que hoy estudiamos historia sin que el niño reconozca el despojo. ¿No? Y el otro elemento de la conciencia histórica es que reconozca al enemigo histórico. Si usted no reconoce su enemigo histórico, usted no tiene conciencia histórica. Si usted piensa que su enemigo es el compañero, el director, el supervisor, usted no tiene conciencia histórica, usted trabaja para el enemigo. Si usted anda creando divisiones entre compañeros, peleas entre compañeros, chismes entre compañeros, usted no tiene conciencia histórica, usted está debilitando la unidad necesaria frente al enemigo. El enemigo es muy poderoso, el enemigo es muy grande, el enemigo es contundente y solo unidos lo podremos enfrentar. O nos unimos o nos hundimos. Cualquier compañero que afecte la unidad necesaria frente al imperialismo, tenemos que llamarlo a contar cortito y decirle, estás trabajando para nuestro amigo histórico, ubícate, ¿estás con nosotros o no? Las diferencias entre la izquierda nos han derrotado en este territorio muchísimas veces. El enemigo no es el Tren Maya. El enemigo está ahí al frente esperando a tragarnos de una sola mordida. Entonces estoy diciendo, conciencia histórica es conocer el despojo y segundo, conocer al enemigo. Hay que saber quién es el enemigo, dónde está. Hay una frase del compañero Fidel que siempre me ha parecido contundente. Fidel nos decía a los cubanos, un revolucionario, la primera tarea de un revolucionario es ubicar en qué trinchera está el imperialismo, para él ponerse en la trinchera del frente. Simple. Y si todos reconocemos a ese enemigo, nos vamos a descubrir en la misma trinchera. Dejémonos de estar dividiéndonos por simplezas, por egoísmos personales. Esas son educaciones pequeñoburguesas del propio sistema que queremos destruir. A veces nos peleamos por puestecitos y cosas que realmente degradan la ética
a la que debemos servirle con nuestro trabajo en el acto de emancipación. ¿Lo dije bien? Entonces dije, conciencia histórica, conocer el despojo, conocer el enemigo. Y el tercer elemento de la conciencia histórica es luchar en todo momento por la unidad. Cuando un compañero tiene conciencia histórica, no agrede la unidad ni con un pétalo de rosa. Hay que buscar la unidad en todos los frentes, de todas las fuerzas explotadas. La unidad de los obreros, los campesinos, los intelectuales, los maestros, los trabajadores, los braceros, los portuarios, los petroleros, los electricistas, la unidad de todos los hombres despojados de este territorio. La unidad de todos frente al mismo enemigo común. A veces ves a los motoristas a pedradas con los camioneros y te das cuenta que el sistema lucra con esas divisiones. Se están peleando un pedacito de pan, cuando pudieran unirse y conquistar toda la gloria posible. Peleándose un puestecito de trabajo, peleándose una escuela, peleándose un salario, cuando pudieran unirse y conquistar la gloria para todos los tiempos. Evidentemente el imperialismo nos hambrea a todos para que estemos listos a apalear al que nos quiera arrebatar la manzana de la mano. El imperialismo nos hambrea a todos para que estemos dispuestos a arrancarle la cabeza a cualquier otro ninguneado que pretenda quitarme mi puestecito de trabajo. Estamos dispuestos a patear a cualquier pobre diablo como yo que me quite mi jarrita de agua de horchata. Por eso nos hambrean y nos llenan de ignorancia, para que nunca podamos reconocer al verdadero enemigo y nunca podamos reconocer la importancia de estar unidos y conscientes. Les pregunto honestamente, ¿alguien puede ser sujeto de la historia si no lucha por la unidad? ¿Podremos vencer a ese dinosaurio si no estamos unidos? ¿Podremos convertir esta victoria hermosa en algo permanente si no nos unimos todos los 60 millones de pobres, uno al lado del otro, para que no pase el gigante de las 7 leguas, como le llamaba Martí? Por eso dije, conciencia histórica en primer lugar, conciencia del despojo. Segundo, reconocer al enemigo. Tercero, luchar por la unidad. Esto puede ser una guía para una escuela. La escuela puede enseñar el despojo. La escuela debe enseñar al enemigo. Y la escuela puede educar en otra ética, en la unidad. Habría que cambiar la lógica de la escuela. Tendría que decirle a mis niños, aquí nadie tiene 10 hasta que todos no aprueben. Profe, pero si yo me lo sé todo, mire qué brillante soy. Sí, pero ahí está tu compañera que no entiende, ya le explicaste. ¿Y por qué le tengo que explicar a ella, profe? Porque sin esa actitud solidaria no hay 10 en mi clase. En mi clase el 10 es para un tipo de ser humano, no para el saber. El 10 es para el ser. Necesitamos niños que digan, cuando saque un 10 y lo feliciten, le diga al maestro, no me felicite, mire, quíteme un puntito y déselo a mi compañero para que no repruebe, que el año que viene no quiero estar sin él en clases. Hasta que no tengamos un niño con esa lógica, no estamos educando a un sujeto histórico. La escuela es individualizante e individualista. Para eso también tendremos que educar la disciplina. Disciplina no es obediencia, disciplina no es sometimiento. Para nosotros disciplina es autoexigencia, autodisciplina. Si dije a las 10, es a las 10. No hemos conocido todavía la disciplina de un equipo que yo digo hay que leerse ese libro, y hay que leerse ese libro porque el enemigo es demasiado grande para que tú vengas a discutir conmigo si lo leemos o no. El enemigo es demasiado poderoso para que tú me vengas a discutir a mí lo que tenemos que hacer para vencerlo. Disciplina es unidad dentro de la diferencia. Disciplina es unidad en los principios, aunque haya diferencia de concepciones en los elementos secundarios.
Frente al enemigo no podemos poner en riesgo los principios, porque nos vencen. Y por supuesto, para un maestro, disciplina es ejemplo. Usted tiene que leer, tiene que saber. Usted no puede ponerse al frente de una actividad si no reconoce su papel histórico. Y no se puede vencer a ese enemigo sin conciencia, sin conocimientos, sin lectura, sin estudio. Entonces el proyecto no es para la escuela, es para nosotros. Aclaro. Se pusieron a hacer un análisis crítico de la realidad mirando hacia afuera, cuando el análisis crítico de la realidad tiene que mirar hacia adentro. Porque cuando lo expliqué dije, hay un principio en la filosofía crítica que dice que la crítica para ser auténtica tiene que ser autocrítica. La crítica para ser auténtica tiene que ser autocrítica. La crítica para ser auténtica tiene que ser autocrítica. Por eso yo no puedo decir, los padres de familia no me apoyan. Yo tengo que decir, no he logrado que los padres de familia me apoyen. Yo no puedo decir, es que mis pinches alumnos no leen. Yo tengo que decir, no he logrado que estos muchitos se sumen a la lectura como un acto de disfrute y de emancipación. Yo no puedo decir, no he logrado que hagan las actividades, que ellos no trabajan. Tengo que decir, yo no he logrado. Si tengo un compañero que no lee, tengo que decir, no he logrado que lea. Si tengo un compañero que no se suma, tengo que decir, no he logrado que se sume. Si tengo una compañera que siempre está haciendo daño, tengo que decir, no he logrado que deje de hacer daño. La revolución de la cultura es un encargo personal para un destino social. Cada quien tiene que hacer su trabajo. ¿Me estoy explicando? Sin esta lógica, el peteo va a ser un proyectito más. Y les digo algo, ha sido un proyectito más. No hemos en muchos casos convertido la escuela en una institución emancipadora. Yo conozco casos que sí, porque he trabajado con muchas zonas. Conozco muchísimos ejemplos de magníficas instituciones, de magníficas zonas que están haciendo cosas para sacar al niño y al padre de la alienación. Años llevamos trabajando y todavía tenemos compañeros en esos lugares que dicen, yo no quiero. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Ese es el reto que tenemos. Dije entonces 3 características de la conciencia histórica, ¿verdad? Ahora voy al sujeto histórico. Además de conciencia histórica, necesita otra cosa. No podemos pensar que si el sujeto histórico tiene conciencia histórica, enseguida se va a poner a trabajar. Para que el sujeto histórico se convierta en un transformador real de la sociedad, necesita una utopía. Un proyecto de nación, no un proyecto de escuela, no se confundan. Si tenemos un proyecto de escuela, podemos regresar a proyectitos auxiliares de Brunner y proyectitos piagetanos. Nuestro proyecto es de fundar una nación desde una escolarización nueva. Nuestro proyecto es un México nuevo desde una escuela nueva. Estoy advirtiendo que corremos el peligro de volver a discutir de técnicas, de métodos y de estrategias cuando la discusión fundamental es filosófica. ¿Qué país queremos? ¿Qué hombre necesitamos para ese país? ¿Y qué escuela hay que construir para educar a ese hombre? Una utopía. La escuela tiene que darle al niño la utopía. Necesitamos que el niño salga de la escuela queriendo cabalgar contra España junto a Tupac Amaru, Tupac Katari. Necesitamos un niño que se siente junto al Che, que se sienta junto al Che, luchando por el continente. Un niño que haga suyas las mayores urgencias y los mayores sueños de la clase explotada de este continente. Eso es utopía. Jesús tuvo su utopía, el Che tuvo su utopía,
Martí, Juárez, Morelos, Sucre, tuvieron su utopía. La utopía no solo sirve para caminar. La utopía sirve para estar dispuesto a cualquier sacrificio. El sacrificio de Jesús de Nazaret se basó en una utopía a la que no quiso renunciar. Pudo escapar. Acaban de santificar a Monseñor Romero. Lo digo con un enorme orgullo. Yo que soy ateo. Me da orgullo que Monseñor Romero, que fue asesinado en la iglesia por defender a los pobres, sea convertido en santo. Porque no es cualquier santo. Monseñor Romero no te convoca a arrodillarte, te convoca a luchar por tu pueblo a riesgo de que te mate. Jesús no era cristiano, ni era un santo. La convocatoria de Jesús es enfrentarse a Roma a riesgo incluso de la vida. El valor fundamental de Jesús es la rebeldía, no el sometimiento. Esa carita de angelito triste que le ponen en la iglesia es falsa. Debió haber tenido un rostro retador y firme, porque solo con un rostro así Roma se habría asustado tanto que lo asesina. Lo han querido poner como un débil, muriendo por los otros. Era un hombre duro, consciente, responsable de su lugar en la historia y del riesgo que corría. Y fue hasta el final con su sacrificio. Ahí hay una utopía, una disposición para el sacrificio. Sabemos que muchos de los que luchan son asesinados, desaparecidos, encarcelados y ahí están sufriendo, caminando su vía crucis que los vuelve más grandes frente a los ojos de la historia. No hay liberación sin sacrificio. El odio del imperialismo es total contra todos los que se quieren emancipar. Tendremos que estar dispuestos a correr esos riesgos. Por eso digo, la utopía implica no solo el sueño de un mundo mejor, sino la disposición al sacrificio para que ese mundo se vuelva real. Y por último, si yo tengo conciencia histórica y si tengo utopía, pero no hago nada, por tanto me gusta pensar el sujeto histórico como un sujeto con conciencia histórica, con utopía y con una praxis. Ahora fíjense qué interesante. Para mí, la conciencia histórica es lo que sé. La utopía, lo que quiero. Y la praxis, lo que hago. Y tengo que tener congruencia entre lo que sé, lo que quiero y lo que hago para avanzar. ¿Podremos desarrollar conciencia histórica con estos libros? ¿Podremos desarrollar conciencia histórica con sus métodos? No. Tendremos que crear nuevos libros, tendremos que crear nuevos métodos, nuevas formas. Por último, para terminar mi conferencia y pasar a debatir, me voy a referir a uno de los elementos de la conciencia histórica, la unidad. ¿Qué significa unidad? Porque ahora resulta que yo me voy a mi casa y me pongo a estudiar y ya me siento bien con mi conciencia porque ya soy un sujeto histórico, estoy estudiando. Ella no está estudiando, pero yo sí. Y yo la veo y digo, esta chamaca, pero yo sí estoy cumpliendo. Y además quiero que me den aplausos. Apláudanme. Ya soy un sujeto histórico. ¿Será eso lo que estamos buscando? Quiero que quede claro que el sujeto histórico no es un individuo. El sujeto histórico real es el pueblo, es la masa. Si pensamos al sujeto histórico como individuo, lo pensamos como el sistema imperialista quiere que lo pensemos. El sujeto de la historia es el pueblo, es la masa. Eso significa que si yo estoy leyendo, no resuelvo nada si no hago un grupo de estudio, si no jalo a mis compañeros,
si no empiezo a abarcar un grupo más grande de gente? Porque estoy consciente que la historia no la hago yo, la hacemos todos. Yo no puedo cambiar la historia como sujeto en solitario, la historia la cambio como colectivo de trabajo, como supervisión, como zona. Entonces me preocupa mucho que estemos pensando el sujeto histórico como Miguelito. Ya soy sujeto histórico. Ya, ahora tú corre, apúrate, para que llegues a ser sujeto histórico. Te faltan tantas cosas. Ahora a ti, te toca a ti, corre, vente, ya eres sujeto histórico. Ya somos 3 sujetos históricos en esta zona. Zona cumplidora del sujeto histórico. 50% de sujetos históricos. Eso es positivismo. Eso no nos va a dar la victoria. El sujeto histórico es la masa. Al sujeto histórico hay que pensarlo como un sujeto comunal, conectados con otros. Por tanto, mi tarea no solo es lograr la conciencia histórica, sino es lograrla a través del trabajo colectivo con los otros. Por eso Antonio Gramsci nos decía, necesitamos 3 cosas. Estudiar, voluntad y unidad. Él estaba pensando que ese príncipe de Maquiavelo es la masa, el pueblo, que adquiere conciencia histórica. Termino mi plática con esta pregunta. ¿Podrá el pueblo adquirir conciencia histórica sin la escuela? ¿Podrá el pueblo que está viendo a la Flor de Guadalupe, a la Rosa de Guadalupe, el fútbol, tener conciencia histórica sin los maestros? Los maestros en esta guerra que se nos hace no son trabajadores. Los maestros en esta guerra que se nos hace no son profesionales. En esta guerra que se nos hace, los maestros son mariscales de campo de la cultura. Somos agentes culturales emancipadores. No somos profesionales en la emancipación, porque nunca uno se volverá profesional de la emancipación, porque la emancipación es un acto permanente de revolucionar la vida y revolucionarme yo. El revolucionario siempre está insatisfecho con su desempeño y busca mejorarlo y mejorarlo. Nosotros no tenemos que dejar que nos digan más profesionales o trabajadores. Somos agentes de la cultura emancipatoria. Somos generales de la conciencia al servicio del pueblo. No habrá victoria sin maestros. Esta victoria, quizás pasajera, podremos convertirla en una victoria permanente, solo si todos nos ponemos a cumplir con nuestro deber histórico. Yo lo veo así. Desde tu puesto de trabajo, desde tu puesto de intendente, desde tu puesto de director, quizás habrá que dar algún día una plática de dirección para que desmitifiquemos todas las lógicas subalternas de la dirección educacional, para que los directores empecemos a vernos de otra visión emancipada. Pero bueno, yo creo que estas casi 2 horas, ¿no?, nos han hecho pensar. Yo lo digo de un modo vehemente porque es mi forma personal de expresarme, no porque esté enojado ni porque pretenda que salgamos corriendo a hacer las cosas ahí a trompa limpia, como dicen en la cultura anahuaca taíno de la que yo vengo. Yo pienso que esto hay que hacerlo con cabeza fría, hay que hacerlo con inteligencia, nada de estar lanzando golpes ahí a ciegas y al final vemos que no llegamos a ningún lado. Estoy diciendo que el peteo en el 2018 adquiere un carácter diferente a lo que ha sido el peteo hasta hoy. El peteo hasta hoy fue pensado sin que estuviéramos en el gobierno. El peteo este año hay que pensarlo como maestros que estamos en el gobierno y queremos perpetuar la victoria. Le doy las gracias por su atención. Por favor, un aplauso para ustedes. Gracias.